¿Para qué estás? Y es una pregunta retórica, desafiante. Yo no sé si alguna vez vos te la hiciste a nivel personal, no sé si alguna vez te pusiste a pensar para qué estabas, pero no para qué estás en la tierra, porque la respuesta rápida es, y yo estoy acá en la tierra porque tengo un propósito de parte de Dios. La pregunta es, más allá de eso, o va más allá de eso, ¿para qué estás? ¿Estás para conformarte? ¿Estás para decir, bueno, con esto ya está? ¿O crees que estás para mucho más? Esa es la respuesta o la pregunta que cada uno de nosotros se tiene que hacer. Como iglesia, ¿para qué estamos? ¿Estamos para decir, bueno, así está bien, nos conformamos con lo que ya hemos alcanzado? ¿O nos desafiamos a ir por más? ¿Creemos realmente que estamos para más? Porque la respuesta puede venir rápidamente y decir, sí, yo creo que sí. Ahora, lo que vamos a ver hoy nos va a desafiar a entender que cuando uno está para más, tiene que entender en qué momento es el momento de avanzar. Hay un momento donde vos y yo necesitamos darnos cuenta que es el momento de Dios para avanzar. ¿Sí? Fuera de ese tiempo, quizás nos va a costar mucho más, pero hay un momento donde Dios posiciona nuestra vida para que nos demos cuenta que es el momento de avanzar. ¿Es ahora o nunca? Y yo creo que como iglesia estamos en esa disyuntiva. ¿Para qué estamos? ¿Para ir por más? ¿Para conformarnos con lo que ya logramos? Bueno, ya está, porque seamos un puñadito de personas está bien. ¿Sí? Yo siempre pienso y digo, Señor, si la iglesia pudiera darse cuenta del potencial que tiene, aceleraría a fondo y veríamos el crecimiento exponencial que Dios puede traer a nuestra vida. Porque yo creo que cada uno de nosotros todavía tiene encapsulado dentro de sí un potencial que no se ha animado a sacar. Yo creo que cada uno de ustedes está todavía con vida en esta tierra y nos vemos hoy las caras porque Dios todavía no ha cumplido, todavía no ha desarrollado, todavía no ha hecho, todavía no ha logrado que entendamos que Él sigue esperándonos, que todavía hay algo que Él quiere hacer con nosotros. El día que Dios diga ya está, se vació literalmente de lo que recibió en la eternidad, me lo traigo nuevamente al cielo, a la eternidad. Entonces, si vos estás vivo acá, si vos estás respirando, si esta mañana amaneciste, es porque Dios todavía quiere hacer algo con vos y a través tuyo. Y de eso nos tenemos que convencer, porque lo que le da sentido a nuestra vida es vivir para lo que Dios nos diagramó, nos diseñó. Fuera de ese diseño vamos a encontrar infelicidad, fracaso, frustración, derrota permanente. Y hasta que no entendamos eso, nos vamos a vivir golpeando contra la pared. Vamos a 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, una historia archiconocida. David y Goliat. ¿Sí? David y Goliat. 1 Samuel 17, del 1 al 3 dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de ¿qué? De Ela, el valle de Ela. Y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Hasta ahí nomás vamos a leer. Vamos a imaginar, vamos a visualizar un poco esta escena. De un lado los filisteos, el valle en medio, y del otro lado Israel con sus ejércitos. ¿Sí? La opresión tiene que ver con la presión que se ejerce sobre algo o alguien. Eso es oprimir. Cuando una persona está siendo oprimida, lo que está haciendo o lo que está sucediendo es que
que está recibiendo una presión en contra de su propia voluntad por un tercero. Entonces lo que estaba pasando acá con Israel es que estaba siendo oprimida u oprimido por este pueblo llamado los filisteos. Ahora, los filisteos, o la palabra filisteo, yo quiero que me sigas la idea, es el resultado de la unión de dos palabras. En primer lugar, filos, que es amor, y teos, que es Dios. Filos y teos, amor de Dios o amantes de Dios. Entonces, cuando vos escuchás la definición del significado del nombre de este pueblo, vos decís, no puede ser que este pueblo sea un pueblo malo, debiera ser un pueblo bueno. Pero lo cierto es que se levantaban en contra del pueblo de Dios. Entonces, ¿de qué Dios estamos hablando? Ahora vamos a ver algunos dioses que tenía esta gente. Según los historiadores, de filisteo, o de la palabra filisteos, se desprende luego el nombre de Palestina. Lo que es la Palestina actual, nace ahí. ¿Sí? Cuando hablamos de los filisteos, hablamos de 5 ciudades que la Biblia menciona en Jueces y en Primera de Samuel. Número 1, Ascalón. Número 2, Asdod. Número 3, Ecrón. Número 4, Gat. Ahora vamos a ver que Goliat era de Gat. Y número 5, Gaza. Esos 5 pueblos que te mencioné, o esas 5 ciudades, son las que conforman al día de hoy lo que conocemos como la Franja de Gaza. Para que ustedes se ubiquen, esa Franja de Gaza es lo que se conoce como el pueblo, en la antigüedad, el pueblo filisteo, que también tenía que ver con la ubicación. Estaban frente al mar, estaban rodeados por el mar. Estos filisteos tenían por lo menos 4 dioses a los que adoraban, dioses del infierno. Número 1, Baal. El dios Baal era un dios al que los filisteos adoraban. Era conocido como el dios de las moscas. En segundo lugar, el segundo dios era Dagón, que significa pez, justamente por lo que les decía recién, por su cercanía al mar. Lo levantaron y dijeron, ¿y qué nombre le ponemos? Y qué sé yo, pez. Se gastaron mucho. Era considerado el dios del mar y representaba la fertilidad. Número 3, Astarte. Era una diosa esta, que significa su nombre, la primera parte, Aster, significa estrella. ¿Sí? Era la diosa del amor, el sexo, la guerra y la caza. Caza con Z. Su estilo de adoración era básicamente la prostitución, tanto de la mujer como del hombre. Es decir, que adoraba a esta mujer, a esta diosa, no a esta mujer, lo que hacía era prostituirse. No importaba si era hombre o mujer. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y la número 4 era la diosa Acera, conocida como la madre de todos los dioses. Acera. Ahora, esto es para introducirte y para que vos entiendas que los filisteos en realidad no amaban al Dios verdadero, sino que ellos amaban a sus propios dioses, dioses que ellos mismos se habían fabricado. Y cada uno de ellos tenía un énfasis. Es decir, cuando adoraban a Dagón era una cosa, cuando adoraban a Baal era otra cosa, ofrendaban también para esos dioses. Cuando ofrendaban su cuerpo, ¿estaban adorando a quién? No, Astarte, la diosa de la prostitución. Ellos se prostituían, entonces ofrendaban su cuerpo. ¿Sí? Bueno, esto a manera de introducción. Lo que quiero hablarte esta tarde es lo que tiene que ver con el valle de Ela, que aparece mencionado en la historia. En primer lugar, necesitamos recordar que cada vez que la Biblia cita la palabra o expresión valle, está haciendo referencia a una temporada de dificultad en nuestra vida. Momentos de dificultad, momentos oscuros, temporadas de desánimo, de derrota. Cada vez que vos leas la Biblia y encuentres el valle,
tenés que recordar que está hablando de una temporada de dificultad en la vida de la persona o del pueblo al que está haciendo referencia. ¿Sí? Entonces, vos y yo tenemos que recordar que en nuestros valles Dios también va a estar presente. ¿Sí? Así como estuvo ahí con los filisteos, en medio de los filisteos y en medio de Israel, así va a estar con nosotros también en nuestro valle, sea el valle que sea. Por eso el salmista dice, aunque ande en valle de sombra, de muerte, ¿cómo sigue? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Amén? Entonces tenemos que recordar esto. Dios es el Dios de los valles. Dios es el Dios de los montes, de las cimas, de las victorias, pero también es Dios de las derrotas, de los valles, de los momentos complicados de nuestra vida. Va a haber momentos donde Dios va a esperarnos en la cima. Lograste una gran victoria, una gran bendición, un gran triunfo, pero también Dios quiere que sepamos que Él está con nosotros en nuestros valles, en los momentos difíciles. ¿Sí? ¿Amén? Dios va a transitar cada valle que tengamos que atravesar a lo largo de nuestra vida. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar jamás. Él no nos va a desamparar. A veces atravesamos momentos en nuestra vida de dificultad que pareciera que estamos solos, ¿no? Que pareciera que oramos y pareciera ser que Dios está sordo, no nos escucha. Y en esos momentos de silencio, lo que está haciendo Dios es trabajando en nuestro carácter. Viste que hay momentos que como padres estamos atentos, sobre todo cuando los chicos son chicos. Dicen, ay, ¿qué le pasó? Apenas respiro el nene, pero ya saliste corriendo a atenderlo. Cuando ya va creciendo dicen, y ya no te inmuta, no te mueve, zapatea arriba tuyo y vos, porque ya lo ves grande. Eso no significa que le estás prestando atención o no te importa lo que le pasa, significa que ya entendiste que creció y que hay cosas más importantes. Bueno, Dios es el Dios que muchas veces hará silencio en nuestra vida. Hay momentos en los que Dios no va a responder nuestras oraciones. Hay momentos de silencio en los que lo único que Dios va a esperar es que sigas caminando, que sigamos caminando. ¿Cuánto hace que estás orando por algo y que Dios no te responde? Y pareciera ser que a Dios no le interesa. En realidad Dios quiere que aprendamos a depender, a tener la certeza de que Él ha prometido estar. Cuando Él nos vea en peligro, Él va a intervenir. Pero mientras tanto quiere Dios que sigamos caminando. Que sigamos caminando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me sostendrán, me van a alentar cuando me sienta decaer. Amén. Él no nos va a abandonar. Dios es bueno. Recién cantábamos, Dios es bueno. Si vos mirás tu vida hacia atrás en el tiempo, vos decís, si no hubiese sido porque Dios estuvo, no hubiese podido llegar al día de hoy. Si no hubiese sido porque Dios intervino en muchas situaciones de nuestra vida, no podríamos estar de pie hoy. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que nos tiene que motivar a seguir confiando. Si Dios lo hizo hasta hoy, ¿por qué no lo va a seguir haciendo hasta el día de mañana o aún hasta que Él nos quiera llevar? Dios va a seguir acompañándonos. Dios no es el Dios de solo victorias y cimas, sino también de derrotas y valles. Cuando algo salió mal, no nos tenemos que quedar tirados ahí pensando que Dios nos abandonó. No funcionó. Quizá no era el tiempo, quizá no era la puerta que vos estabas esperando que se abra, pero no dejó Dios de estar al lado nuestro. ¿Sí? Amén. 7 veces cae el justo, 7 veces se levanta, dice el proverbista. No nos va a dejar Dios tirados. ¿Sí? Versículo 2, mirá lo que dice. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. El valle de Ela
representa en primera instancia el valle de la confrontación. ¿A cuántos les gusta confrontar o ser confrontados? ¿A alguien le gusta? ¿Sabés lo que significa la palabra confrontar o confrontación? Significa una fuerza que se opone a otra. Choque de fuerzas. Eso significa confrontación. De un lado estaban los filisteos, el pueblo filisteo, y del otro lado estaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en medio estaba el valle de la confrontación. Dos fuerzas, uno frente a otro. Dos ejércitos para tratar de dirimir, entre otras cosas, cuál era el verdadero Dios. Ahora, cada uno de nosotros tiene que saber que no era solamente una confrontación humana entre ejércitos, saber cuál era el ejército más poderoso sobre la tierra. Era una confrontación espiritual para ver cuál de estos era Dios, el verdadero Dios. ¿Cuáles de estos dos dioses iba a recibir la adoración? Ahora, en nuestra vida, muchas veces vamos a ser confrontados. Quizás no como pasó en este momento, con algún ejército, pero sí vamos a ser confrontados por problemas, por situaciones inesperadas, por crisis. Va a haber momentos de flaqueza, va a haber situaciones que nos van a desencajar. Vamos a ser confrontados en nuestra fe. Vamos a ser desafiados para ver hasta dónde podemos llegar, para ver para qué estamos. Porque es muy lindo decir, Señor, yo te amo y te voy a seguir hasta el final, pero ¿sabes cuánta gente conozco que a lo largo de su vida ha declarado exactamente lo mismo? Señor, te seguiré hasta el final, hasta que vino una crisis con la que no pudieron lidiar. Y murieron en el valle de la confrontación. Murieron. Ahora vos y yo no vamos a poder evitar la confrontación. Habrá momentos en nuestra vida que no serán del todo gratos, que van a venir a nuestra vida, a probar la veracidad de nuestra fe. Así que vos cantabas que todo lo que respire alabe a Dios, y vos cantabas y saltabas en la iglesia. A ver ahora, te quiero ver. Ya no hay una guerra espiritual como en ese momento. Ahora son otras cosas las que vienen a nuestra vida. Momentos de escasez, no lo buscaste, pero ahí está. Crisis económica, crisis laboral, crisis familiar. ¿Qué viene? Nadie la sale a buscar, pero ahí está. Entonces ahí más que nunca lo que tenemos que hacer es hacer lo que hizo David. ¿Quién es este filisteo incircunciso?, dijo David cuando lo vio a Goliat, que vino a provocar al ejército del Dios viviente. Así como pasó con el oso y el león, así también lo voy a reventar a este. Así como vi la mano de Dios ayer, así también la voy a ver hoy. Amén. Esa tiene que ser nuestra declaración en el valle de la confrontación. Vamos a tener confrontaciones. ¿Por qué? Porque los filisteos, entre otras cosas, lo que buscaban era imponer sus dioses. Cada vez que un pueblo conquistador conquistaba a otro pueblo, lo que hacía, entre otras cosas, a modo de colonizarlos y de implementar, una nueva cultura, era imponerle sus dioses. La palabra cultura está ligada a la palabra culto. Entonces, una de las cosas que hacían los colonizadores o conquistadores era imponer sus dioses. A partir de ahora vamos a adorar a Dagón. A partir de ahora vamos a imponer la adoración a Astarte, a Baal, a Asera. ¿Sí? Era mucho más que una confrontación entre dos ejércitos. Los problemas que muchas veces enfrentamos es mucho más que un problema natural y humano. Es a ver dónde está puesta nuestra fe. A ver cuál es tu Dios.
A ver dónde está puesta tu confianza. A ver dónde está puesta tu esperanza. Vos que vivís declarando que Dios todo lo puede, que Dios es capaz de hacer milagros extraordinarios. A ver ahora, te voy a comer, le dijo Goliat a David. Te voy a reventar y le voy a dar de comer a las aves del cielo. Le voy a dar tu carne a las aves de los cielos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces es importante que entendamos esto. Ahora, todos los dioses actuales y contemporáneos pretenden ejercer presión y conquistar tu corazón y el mío, y de esa manera ir desterrando al Dios verdadero de nuestra vida. ¿Saben por qué hay gente que muchas veces no puede sostenerse la fe? Porque en realidad su fe fue frágil, fue una fe emocional. Entonces vino la crisis, y la crisis lo que hizo fue manifestar verdaderamente lo que había en el corazón de la persona. No tenía fe, tenía una fe emocional, una fe mental, una fe mística. Entonces la crisis lo que hizo fue exponer lo que había en el corazón de esa persona. Ahora, Ela, el valle de Ela, tu valle de Ela, es el lugar donde serás confrontado respecto de tu fe, de tu Dios, de tu adoración. Todos podemos adorar cuando las cosas están resueltas en nuestra vida. Fluye más la adoración. Hay más alegría, hay más gozo, hay más gratitud. El problema es adorar con la misma intensidad, buscar a Dios con la misma pasión cuando las cosas no están saliendo bien. Cuando hay luchas, cuando hay confrontación. En algún momento de nuestra vida, si es que no está sucediéndonos o te está sucediendo ya, vamos a tener cada uno de nosotros nuestro propio valle de Ela. Ahora todos vamos a tener nuestro valle de Ela. Ese valle donde vamos a ser confrontados en nuestra fe. Va a haber momentos donde en nuestra vida tendremos que decidir si morimos en el valle de Ela o enfrentamos lo que tengamos que enfrentar. Amén. Vamos a tener que pelear, no con armas humanas o carnales, no con sabiduría humana, sino con la armadura de la que Dios ya nos ha dotado, según nos cuenta Efesios 6, versículo 10, con la armadura de Dios. Vamos a tener que desafiar, así como somos desafiados, vamos a tener que también nosotros desafiar todo lo que quiera detenernos. Y ahí vamos a dejar en evidencia para qué estamos. ¿Sabes por qué David estaba seguro de que iba a vencer? Porque él ya sabía para qué estaba. Él ya sabía. Por eso lo enfrentó a Goliat. Vos venís contra mí como si yo fuera un perro. Pero yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí está muy seguro de lo que está diciendo, ¿no? Hay que estar muy confiado en Dios. Ahora vamos a tener que enfrentar nuestro propio valle de Ela. Vamos a tener que pelear por aquellas metas, cosas que queremos alcanzar. Hay bendiciones que no las vamos a recibir, o bendiciones, no quiero llamar bendiciones a las cosas materiales, pero hay cosas que no las vamos a recibir si no estamos dispuestos a pelear. No con armas carnales o humanas. No, esas no son nuestras armas. Vamos a tener que confrontar con todo aquello que quiere impedir que nuestra familia sea bendecida, que nuestra familia prospere, que la iglesia crezca, que el ministerio se expanda. Con todo aquello que quiera frenar los planes de Dios para tu vida, vas a tener que confrontar. En algún momento vamos a tener que confrontar. Vamos a tener que pelear. Pero no con miedo, sino con la certeza que nos produce el saber que Dios está con nosotros. Amén. Mirá lo que dice el versículo 3. Esto se va poniendo bueno. Versículo 3 dice: y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Para David este valle era un valle profético. David no fue a ese lugar por propio impulso.
¿Sabés a qué fue David ahí? ¿Alguien se acuerda? Fue a llevarle comida a los hermanos. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Sabés por qué estaba seguro él de que iba a vencer? Porque tenía el respaldo del Padre. No solo de su Padre natural, sino de su Padre celestial. Antes de esta batalla, David había sido ungido por el profeta Samuel. Entonces David entiende, esto es profético para mí, estoy justo en las coordenadas exactas para que mi vida a partir de ahora cambie. ¿Qué van a hacer con el que logre vencer a este tipo? Y le van a dar esto, le van a dar esto, le van a dar esto. Me viene como anillo al dedo. Estoy en el momento indicado para que algo especial suceda. Amén. Fíjate que pudo discernir los tiempos. Se dio cuenta, algo especial va a suceder si yo logro vencer a este tipo. Si yo reviento la cabeza de este tipo, algo especial va a ocurrir con mi vida. Lo mismo tenemos que pensar vos y yo. Si yo logro vencer este problema, algo especial Dios va a añadir a mi vida. No podemos amedrentarnos por los problemas. Eso habla de una fe frágil, de una fe emocional, de una fe muy pequeña, muy débil. Pero los que tienen el espíritu que tenía David, agarran y dicen, no vas a salir con vida de acá. Te voy a reventar la cabeza. Amén. Entonces vamos a tener que confrontar. Muchas veces estamos ahí a nada de recibir algo por lo que venimos esperando durante mucho tiempo, y por evitar la confrontación perdemos lo que teníamos ahí al alcance de nuestra mano. Esta iglesia tiene una promesa enorme. Yo estoy convencido de que estamos en un tiempo, proféticamente hablando, justo para decidir para qué estamos. Si estamos para ir por más o estamos para conformarnos con los que somos y decir, ya está, estamos re bien así, no nos metamos en problemas. David sabía que era él o era Goliat. No había lugar para dos. O sos vos o es el problema. No hay lugar para dos. No hay lugar para dos. Entonces tenemos que discernir los momentos y correr tras aquello que Dios ha prometido entregarnos. Este es el momento exacto. Estamos en el momento exacto. Tenemos que decidir, o avanzamos o morimos. No es que vamos a quedar vivos, porque del otro lado hay alguien que está esperando que nosotros no avancemos, no solo para quedarse con lo nuestro, sino para además quitarnos la vida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué será imposible evitar la confrontación? Porque del otro lado vas a tener un enemigo que no va a dejar de presionar hasta verte destruido. Del otro lado vos tenés que saber que no tenés un enemigo como te enseñaba la semana pasada. El diablo ya está vencido, está derrotado, lo mismo los principados y potestades. Pero el diablo va a querer usar tu carne para dar rienda suelta a todos los planes que él tiene. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces es importante que nosotros decidamos esto. No vamos a poder evitar la presión. El ser oprimidos y esclavizados va a depender de nosotros. No vamos a poder evitar que alguien quiera oprimirnos o presionarnos. Sí vamos a poder evitar caer en esclavitud. Pero va a depender de nosotros. Toda la vida hemos vivido muchas veces agachando la cabeza, ¿sí o no? Toda la vida hemos vivido diciendo, no, esto no es para nosotros, esto es para otra gente. ¿Sí o no? Hemos vivido escondiéndonos como sapo dentro de no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Que todo el tiempo vamos retrocediendo en lugar de avanzar. En lugar de tomar la determinación de avanzar. La confrontación será inevitable. El problema es, o la decisión será de cada uno de nosotros. Amén. La confrontación
Y el enemigo buscará que te rindas y que dejes de adorar y de servir a Dios. Eso es lo que busca tu enemigo. Poner el nombre que vos quieras. Que dejes de adorar a Dios, de reconocer al verdadero Dios. Confrontar no es grato. ¿Por qué razón? Porque muchas veces significará que haya quienes se enojen con vos. ¿Sabés que cuando David decidió ir a confrontar a Goliat, se enojó? Saúl, que era el rey, el líder del ejército, se enojaron sus hermanos y se enojó todo el pueblo. Claro, después cuando vieron el triunfo dijeron, ¡ganamos! Confrontar no es grato. Pero vos y yo tenemos que saber que hay gente que muchas veces por no querer confrontar la hemos soportado a nuestro lado. Y hay gente que te va chupando la energía todo el tiempo, te saca hasta las ganas de vivir. Bueno, porque pobrecito, quién sabe qué, y a lo mejor... Y esa gente te está limitando en tus posibilidades de crecimiento. David llega al campamento, imagínate, venía con pan, con queso, con una porción tremenda de comida. Llega ahí y empieza, y los hermanos dicen, ¿vos qué haces acá? No, me mandó el viejo. ¿Cómo que el viejo? No, yo sé que vos viniste acá porque sos un orgulloso. Viniste a ver la batalla. Y confrontó con los hermanos. Y los hermanos le decían que no. Confrontó con Saúl. Saúl le dijo, no vas a poder porque él es un hombre experimentado en la guerra. Vos no. Vos sos un inexperto. Esa es la gente que te minimiza. Que no ve posibilidades en vos. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos conquistar algo importante? No. Y lamentablemente muchas veces le terminamos creyendo a esa gente. Vos querés progresar en algo y te dicen, no. Entonces tenemos que tener cuidado con quienes estamos conviviendo. Tenemos que tener cuidado. La confrontación la vamos a tener que llevar a cabo si queremos crecer. ¿Sí? Amén. A David no le tembló el pulso. Y Goliat se enfureció mucho más. Es muy probable, escucha esto, es muy probable que cuando vos te decidas, a pesar de la presión y opresión, avanzar, es muy probable que aumente la presión. Es muy probable. Cuando Daniel no se quiso doblegar ante el edicto del rey, lo metieron primero al horno de fuego. Y dijeron que caliente lo más que pueda el horno, cosa que se reviente en el dedo. Cuando vieron que no pudieron, lo mandaron al foso de los leones. Es muy probable que la presión aumente. ¿Estoy siendo claro? ¿Se va entendiendo? Ahí se va a poner de manifiesto nuestra fe. Nuestra fe no se pone de manifiesto cuando las cosas están bien. En la cima cualquiera es cristiano, cualquiera es un hijo de Dios, cualquiera tiene fe. El problema es saber qué vamos a hacer en el valle de la confrontación. Todos vamos a tener que atravesar nuestro valle de Ela. ¿Sí? Vemos que hay cosas que están mal en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Sin embargo, por miedo al que dirán, a que la gente se enoje, preferimos el silencio. En la iglesia mucha gente se enoja cuando lo confrontás, cuando las confrontás, no les gusta que les digan lo que está mal. Sin embargo, el maduro espiritualmente dice, me está corrigiendo. El otro no, el otro se enoja y se va. Se ofende. Ahora, la confrontación va a ser inevitable. Vos y yo vamos a tener que decidir qué hacemos. De un lado va a estar el ejército filisteo, el que te oprime. Del otro lado vas a descubrir quiénes están con vos y quiénes no. Para eso viene la confrontación también. Amén. Versículo 21, mirá lo que dice.
Dice, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Se va poniendo intensa la cosa. En segundo lugar, el valle de Ela representa el valle de la separación. El valle de la separación. En este valle de Ela se estaba dirimiendo cuál era el verdadero Dios, cuál Dios o qué Dios iba a recibir la adoración, pero también se estaba dividiendo el ejército. Por un lado iban a quedar los que estaban con Saúl y por otro lado se iban a manifestar los que estaban con David. Acá el ejército de Israel empezaba a tomar partido, por uno o por el otro. Ela representa el lugar y el momento en el que tenés que tomar la decisión de separarte. La pregunta es, ¿separarte o separarme de qué? De todo aquello que pueda condicionar tu crecimiento espiritual. De todo aquello que pueda condicionar tu propósito en la vida. De todo aquello que no encaja con lo que Dios te ha pedido. De todos aquellos dioses que quieren pervertir tu adoración hacia el único y verdadero Dios. David sabía que si él era vencido por Goliat, el ejército filisteo iba a implantar la adoración a sus dioses, además de conquistar a todo Israel. Entonces acá llega el momento donde vos y yo tenemos que decidir, ¿vamos a correr detrás del verdadero Dios o vamos a permitir que los dioses contemporáneos decidan por nosotros? Y cuando te hablo de dioses contemporáneos, ustedes saben de lo que estamos hablando. ¿Sí? Tenemos que tomar la determinación. ¿Vamos a permitir que haya algo que nos separe de nuestro Dios, que limite nuestra adoración a Dios? ¿O vamos a tomar la decisión de poner nosotros un punto y aparte? Ustedes allá, yo acá. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran. Josué agarra y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar? Van a ir y venir entre dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? Ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es lo que tenemos que decidir nosotros. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos el conflicto? ¿Nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a entregar? ¿O vamos a hacer lo que hizo Josué? No. Mi casa y yo vamos a servir a Dios. Pero también nos tenemos que separar de aquellas personas que con sus prejuicios, miedos y limitaciones pretenden decirnos hasta dónde vamos a llegar. Hay gente que no quiere verte bien. Hay gente que no quiere que vos crezcas más. Se alegran con tu avance siempre y cuando no sean ellos los que vayan quedando atrás. Mirá lo que dice el versículo 22 al 26. Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia. Es muy grande el desafío, Es muy grande el problema que tenemos frente a nosotros, es muy grande Goliat. Soldado que huye sirve para otra batalla, así que yo de acá me voy. Y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá, de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio, la vergüenza de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Fíjate la declaración que tiene David. Todos los demás huían, es muy grande el desafío. No nos metamos en problemas porque vamos a terminar mal.
versículos 28 al 30, dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. No, era al revés, era contra Goliat, no contra David, cabezón. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él, ¿qué hizo? Apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David viene y le hace todo un discurso y le dice: mira, rey, yo a este, como hice con el oso y con el león, así le va a pasar. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Todo el mundo estaba en contra de David. Nadie se había puesto a la par de él y dijeron: David, vamos juntos. Si morimos, morimos los dos. Y si vivimos, vivimos los dos. Necesitamos gente que se ponga a la par. No que se ponga a ver cuán difícil puede ser el desafío. Necesitamos gente que nos unamos codo a codo y que digamos: si vivimos, vivimos todos. Y si morimos, morimos todos. Amén. Fíjate la cantidad de voces que intentaron frenar a David para que no continúe. La cantidad de voces que trataron de distraerlo de su propósito. Ahora nadie puede detener a gente que tiene este temple, este carácter. Un hombre lleno de Dios, un hombre con un corazón para Dios, un hombre que estaba dispuesto a morir si era necesario por la libertad de su gente. ¿Cuánto amamos a tu gente? ¿Cuánto amamos a nuestra gente? ¿Estamos dispuestos a morir por nuestra gente? ¿Por la libertad de esa gente que está oprimida? No solamente hablo de los que están acá con nosotros en la iglesia, sino de la ciudad. Porque hay gente que está siendo oprimida hoy. Gente que está siendo presionada. David dijo: no. Yo voy a ir contra este tipo. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Esa es la hora que estamos viviendo. Ela es el valle de la separación. Tendremos que decidir de qué lado de la historia vamos a quedar. Hay una historia que se está escribiendo en este momento en los cielos. Y nosotros tenemos que decidir de qué lado de la historia vamos a quedar. Si del lado de los que, como Saúl y todo el ejército, huían porque tenían miedo y no hacían nada, o del lado de los que, como David, estaban dispuestos a correr el riesgo, inclusive si era necesario, de entregar su propia vida por la libertad de los suyos. Ela es el valle de la separación. Saúl estaba en la misma situación. Estaba atravesando el mismo valle. Sin embargo, permitió que el miedo a Goliat lo atrapara. Y no hizo absolutamente nada. Todo su ejército cayó en la misma. De todos esos soldados, ninguno de ellos formó parte del ejército de David. Porque para ser parte de ese ejército, el miedo no puede estar. ¿Sabe cómo se conoció el ejército de David? Los valientes de David. Los valientes de David. Tenemos que tener otra actitud, otro temple. Amén. La Biblia dice: el que se une con el Señor se hace un espíritu con Él. Por eso David dijo: acá no vamos a permitir la adoración de ningún otro Dios que no sea el Dios verdadero. Porque cuando vos adorás algo, vos te haces uno con eso que adorás. Vos y yo nos transformamos en aquello a lo que adoramos.
Por eso el Señor dice, no tendrán dioses ajenos delante de mí, no. Porque te vas a terminar transformando a la imagen y semejanza de ese Dios. ¿Sí? Te haces uno, nos hacemos uno con lo que adoramos. Por eso Dios quiere que lo adoremos solamente a Él, porque Él quiere ser uno con nosotros. Cuando nos unimos a Él, Él se une con nosotros, somos uno. En tercer lugar, el valle de Ela representa el valle de la exaltación. El valle del momento en que Dios nos levanta, una vez que atravesamos los dos primeros momentos. El lugar donde Dios te exalta. El lugar donde Dios levanta a David. David y Saúl tenían ambos la misma oportunidad, pero uno de ellos se escondió detrás del miedo y el temor y condujo a su ejército a vivir exactamente lo mismo. David, en cambio, aunque nadie daba 2 mangos por él, y quizá te pase eso, quizá nadie da 2 mangos por vos, o por mí. Quizá hay gente que te mira y dice, o esta. David te puede contar su historia y decir, ni mi viejo me tenía en cuenta. Llamó a todos los hijos y fue el último el que llamó cuando vino el profeta. Tomó otra determinación. Versículo 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Él tomó otra determinación. Este es el tipo de cristiano que necesitamos hoy. Este es el tipo de evangelio que necesitamos demostrarle a la gente hoy. Gente que no le tiene miedo a los desafíos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios que no se achican frente a los desafíos. Hombres y mujeres que saben y conocen quién es su Dios y lo que es capaz de hacer cuando nos ponemos en sus manos. Hombres y mujeres que no se achican frente al desafío, que no están mirando lo grande del desafío, sino que están mirando lo grande de su Dios. El desafío que nosotros tenemos en el próximo tiempo es saber si estamos para lo mismo, para conformarnos, o estamos para algo mayor. 8 años vamos a cumplir en octubre. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿estamos para más? ¿O con esto que hemos logrado y hemos hecho estamos bien? En tu vida personal, ¿estás para más? ¿Crees realmente que podés más, que podés conquistar más, que podés avanzar más? ¿O ya está? En tu negocio, en tu trabajo, en lo que haces, ¿crees realmente que estás para más? ¿O con lo que lograste ya está, ya, ¿para qué más? David era pastor de ovejas, pero su destino profético era el reino. Y entendió, este es el momento que Dios preparó. Esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Sabía que iba a llegar. Hay un momento en que Dios nos va a posicionar de cara a esa oportunidad que hemos estado esperando durante años. Iglesia, abramos los ojos. Abramos los ojos. No estamos para estar entretenidos. Estamos entrenándonos para lo que viene. Abramos los ojos. No estamos para ser un puñadito de creyentes que vienen los domingos a encerrarse 2 horitas acá. Estamos para influenciar a una ciudad. Abramos los ojos. Porque si no estamos totalmente desenfocados, David se podría haber quedado, podría haber dejado el encargo de su padre y haber vuelto a pastorear las pocas ovejas que tenía en el desierto. Y él dijo, no. Acá hay algo que es lo que yo estaba esperando. Se involucró y dijo, acá hay algo especial. Es el momento que Dios preparó para mi vida. No lo voy a dejar pasar. Prefiero morir acá a vivir acobardado por el desafío, porque es grande el desafío. De los versículos 41 al 58, no te lo voy a leer porque es mucho. Léelo en casa después. Comienza la escalada hacia el reino de este pastor llamado David, para finalmente terminar transformándose en el rey David. Dejaba de ser el pastor, aunque siempre el que tiene corazón pastoral nunca pierde el corazón pastoral. David nunca dejó de vivir como el pastor que era, aunque era rey.
Qué interesante eso. Su posición no cambió su corazón. Que tu posición, escucha esto, que tu posición no cambie tu corazón. Amén. Que cuando Dios te promueva a algo más, tu corazón no cambie. Que cuando cuando nuestro Dios nos posicione de otra forma, nuestro corazón como iglesia no cambie. Yo quiero que la gente que venga acá siga diciendo, me agrada, aunque después no venga, no importa. Algunos se van a quedar. Pero yo quiero que la gente siga diciendo, me agrada, porque son todos sencillos, simples. Amén. David entendió, Ela, el valle de Ela, fue el puntapié inicial para un camino glorioso, lleno del favor y la bondad del cielo sobre su vida. David entendió, yo estoy para algo más grande. Gracias, Señor, por lo que me has dado hasta acá. No me voy a conformar, voy por más. Gracias, Señor, por lo que me has dado, pero quiero más, voy por más. Gracias, Señor, por las grandes victorias del pasado, pero quiero las conquistas del presente y del futuro. Voy por más, porque fui llamado para dar a conocer la grandeza de mi Dios y Señor, y nada me va a detener. Ese tiene que ser nuestro leitmotiv en este tiempo. Ela, el mismo valle, fue para Saúl el lugar donde comenzó su decadencia espiritual. Para David fue el puntapié inicial para un crecimiento sin límites. Ela fue para Saúl el lugar donde vio pasar una gran oportunidad. Para David fue el lugar que lo catapultó al reino porque supo ver y aprovechar la oportunidad que se le presentaba. Para Saúl, Ela fue el lugar donde su corazón comenzó a envenenarse con amargura, resentimiento, celos, envidia, etc. Para David, Ela fue el lugar donde su corazón se llenó de adoración y gratitud al Señor por semejante liberación. Ela fue para Saúl el lugar donde descubrió que la grandeza no formaba parte de su vida, donde descubrió que no estaba dispuesto a correr riesgos, donde su corazón fue conquistado por el miedo y se estacionó ahí y se paralizó. Para David, Ela fue el sitio donde descubrió que el grande estaba con él y que nada podría impedir que su propósito fuese alcanzado. Ahí descubrió de qué estaba hecho y para qué estaba hecho. Ahora yo te pregunto, ya para terminar, ¿y si lo que estás viviendo hoy Dios lo puso ahí para probar de qué estás hecho? Y si lo que estás viviendo hoy es ese valle en el que Dios te está invitando a tomar decisiones profundas de cara a lo que viene. Y si en lugar de quejarte por lo que estás viviendo, agradeces y adorás a Dios por eso, porque quizá esa sea la gran oportunidad que durante mucho tiempo hemos estado esperando. Si Dios lo hizo con David, lo puede hacer con vos y conmigo también. Amén. Vuelvo a preguntarte, ¿ya sabes para qué estás hecho? Vamos a ponernos de pie, por favor.